FTP, la radio del pueblo. Son 6.4, son 6.4. Muy buenos días, estimados escuchas y aficionados a la radio este domingo. Este domingo, Emisiones Américas comienza su emisión, comienza su programación y bueno, pues con la sonrisa del sol que nos viene saliendo en este invierno, vamos a dar comienzo a el programa correspondiente a este segundo domingo del mes de noviembre, mes que se está agotando en el año y que todavía nos promete bastantes fríos aquí en París. Bien, pues para comenzar y como es de costumbre, vamos a iniciar con la crónica de Juanito Guanabacoa y les voy a decir que, bueno, pues voy a ir sacando algunos textos y trabajos relacionados con el libro La Neta Revelada, que en el año de 2019 piensa salir a la luz. Son los testimonios recogidos durante mucho tiempo de personalidades que nos van a dar una visión completa de lo que es nuestra difícil situación político-social en el continente americano. Y bueno, la interpretación de todas las corrientes, movimientos, influencias que han permeado el sistema económico y social, el neoliberalismo en nuestro país. Vamos a escuchar durante 2 sesiones la participación de la doctora María José Rodríguez Rejas, en charlas, en presentaciones de sus obras sobre el estudio de la militarización en América Latina. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué relación tiene con el sistema económico? ¿Cómo se ha dado este fenómeno? No nada más en América a partir de los años 50, por decir que hay una etapa, sino a nivel global en la participación de varios estados. Pues bien, para este efecto, vamos a escuchar una plática que se realizó en el año 2013 y que forma parte del acervo y de la recopilación de información que va a contener el libro La Neta Revelada, en donde he contado con la participación de muchos personalidades que son realmente conocedores de los temas. Empezamos y dejamos a la doctora María José Rodríguez Rejas. Algunas veces voy a brincar un poco, pero sí creo que otro de los temas que a ustedes les interesa es como esa historia, qué tiene de historia pasada y qué tiene de algún vínculo con cosas que suceden en el presente, aunque no sean las mismas. Por ejemplo, una de las cuestiones que se practica en Irak como mecanismo de tortura cuando aparecen las denuncias hace unos años atrás por parte de Estados Unidos son los llamados ciclos de información continua. Estamos hablando de que en esa lógica del enemigo interno y de la guerra total, la obtención de información es una obtención de información a cualquier precio, ¿no? Entonces, los mecanismos pueden ser a veces tremendamente violentos en nombre de la seguridad y de la defensa del Estado, o en su momento también se hablaba de la civilización occidental. Eso se decía, ¿no? Decía la Junta Militar chilena, eso ha dicho Estados Unidos hace unos años para el caso de las intervenciones de Irak, Afganistán, etc. Entonces, bueno, esa es un poco como una de las características políticas y militares que tienen esas intervenciones, pero el otro elemento que también quiero ponerles ahí es que como las intervenciones no son solo militares, sino que responden a un proyecto de país, en aquel momento el proyecto también tenía una dimensión económica, y la dimensión económica con la que llega es la de las políticas neoliberales. En el material que les propuse ahí para consulta y demás, hay varios textos. Hay uno de los textos es de Perry Anderson, donde él deja muy claramente, como él plantea, ¿no? Es que
la década de los 70, cuando empiezan todos los procesos de desmantelamiento de un Estado social, de lo que ya conocemos muy bien en México, ¿no? De los recortes sociales, la salida del Estado en tareas de distribución y planeación y demás, eso que forma parte de las políticas neoliberales, esas llegan a América Latina de la mano de los golpes militares. En 73, cuando la Junta da el golpe y lo da como parte de un proyecto, de una franja económica y también política de la sociedad, la parte del proyecto económico es el proyecto neoliberal. Y de hecho hay un texto que está en la red, les puse la liga, y que es, hasta hace unos años fue muy difícil de conseguir, que se llama El Ladrillo. Y El Ladrillo fue el ideario económico que le llega a la Junta Militar. Es donde están como fundamentadas todas las medidas que luego vamos a ir conociendo décadas más tarde, también en México, sobre flexibilización, desaparición del aparato sindical, adelgazamiento del Estado. Entonces, en términos económicos, esas dictaduras van a tener una línea de destrucción de la distribución social de altísima concentración, y en términos políticos van a ser muy, muy, muy conservadoras, ¿no? Tan conservadoras como para justificar la eliminación de grandes franjas sociales. No sé si voy muy rápido, y me quieren parar, ahí me van diciendo. Bueno, ahí vamos. Sobre este asunto, solo recalcar, lo que dices tiene que ver con que gran parte de la interpretación económica, más bien, habla de la entrada del neoliberalismo hacia finales de los 80s, ¿no? En América Latina. Y acá se está hablando más bien de una conexión de toda la Operación Cóndor, toda esta movilización de fuerzas armadas, este exterminio de posiciones políticas diferentes, ligado a una política económica concreta que después vamos a conocer ya. A lo mejor en ese ladrillo está oculta, por decirlo así, pero después la vamos a conocer ya transparente, ¿no? Como, ¿sí es correcto esto? Más o menos, solo una precisión en una cosa que es temporal. La versión neoliberal en México llega en los 80, ¿no? Porque México es un país petrolero, porque pudo contenerse una serie de cosas, pero en verdad en América Latina entra en los 70, y el primer gran experimento es el experimento chileno en 73, o sea, con el golpe. Con el golpe llega la implementación de esa política económica, y además porque son las condiciones de destrucción de todas las franjas de la izquierda y de apropiación de todos los aparatos del Estado para echar a caminar el proyecto. Y eso mismo es lo que va pasando, eso es lo que dices tú, eso va pasando después en Uruguay, Argentina, Perú, etcétera, ¿no? El resto de los países del Cono Sur. Como que México en eso es un poco distinto en la forma y en el momento, ¿no? Que eso nos daría para discutir muchísimo otro día, o sea, ¿por qué es un poco distinto en la forma y no acaba en estas formas tan abruptas, ¿no? De violencia del Cono Sur? Pero sí, lo que quiero un poco plantear, y en eso el texto de Perry Anderson y otro que les puse por ahí, sí son muy interesantes, porque sí plantean el vínculo de lo económico y político. No son dos cosas separadas, son dos cosas que embonan, que van juntas. O sea, el proyecto neoliberal es un proyecto de refundación social, no es un proyecto solo de política económica, sino de una sociedad que pasa a ser una sociedad ultraconservadora. Hay otro de los textitos que les puse ahí, es el texto de cuándo... Ajá. Sí, yo tengo una pregunta. Si bien pues la Operación Cóndor era orquestada desde Estados Unidos a través de la CIA, Pentágono, aquí igual nos has distinguido que había también una política propia de aquellos que también aplicaban el golpe militar. En este caso, pues ya eran las tácticas de tortura, ¿no? La eliminación del enemigo. Entonces quisiera que pudiéramos distinguir hasta dónde los Estados Unidos se entrometían y se limitaban en las dictaduras militares,
y hasta dónde las propias dictaduras tomaban decisiones propias en cuanto a su gobierno, ¿no? Porque, pues, bueno, quisiera tener esa distinción, ¿no? Ajá, ok. A ver. La Cóndor es una operación que aparece en 75, ¿no? 2 años después del golpe en Chile, 2 años después del golpe en Uruguay y un año antes, pero los equipos, ya estaban los brasileños ahí metidos desde 64. Se supone que hubo militares brasileños en el Estadio Nacional en Chile. Hola, Y hola. después se suman, ¿no? Argentinos, paraguayos, etc. Lo que tú estás planteando es que no hay necesariamente solo una relación de subordinación con Estados Unidos. Estados Unidos sabía y conocía, Estados Unidos participa, porque así aparecen los informes desclasificados, ¿no?, de la CIA, participa en la activación de los golpes en cada uno de esos países, y Estados Unidos conoce de la Cóndor y además articula parte de la información de inteligencia. O sea, la Cóndor es el primer gran proyecto transnacional articulado del continente, como un proyecto de terrorismo de Estado, ¿no? Esas cosas que seguro vieron, de que hubo gente detenida en Chile y que acabó desaparecida, ¿no?, en Buenos Aires, ¿no?, o en algún otro punto de la Argentina, y así de un país para otro. Es decir, lo que estamos hablando es de una alianza conservadora que tiene partes nacionales y que tiene una parte continental. Yo les puse un texto, y no se lo pongo porque sea mío para que me lean, ¿eh? Lo puse un poco como un texto de referencia que puede tener algunas otras referencias bibliográficas, que es un texto sobre seguridad hemisférica. No hay cómo entender, por eso yo empecé un poco por el proyecto conservador que está en ese marco de los 70, porque el proyecto neoliberal es un proyecto en esencia conservador, así empezó siéndolo. Y hay un vínculo entre la política hemisférica de Estados Unidos y su posición en el continente y las fuerzas conservadoras al interior de cada uno de esos países. Lo que hay y que comparten colectivamente es una amenaza o un sentido de amenaza de las fuerzas de la izquierda. ¿Qué es lo que estaba pasando en 73 en Chile? Que se venían, las siguientes eran las elecciones, ¿no?, municipales y las elecciones a la Cámara de Diputados, y las previsiones decían que la izquierda iba a ganar, ¿no?, esas elecciones. Entonces iba a ser mucho más difícil que el proceso que había iniciado con Allende revirtiese. El caso del Frente Amplio en Uruguay es la misma cosa. Entonces, sí hay un ascenso progresivo de ese tipo de fuerzas. Y para Estados Unidos eso significaba perder una parte de un control regional. Hay una idea que a veces, desde la perspectiva de cómo América Latina mira a Estados Unidos, parece que América Latina es como el patio trasero. Y ojo, porque es el patio trasero, tal vez en relaciones de poder, pero es la zona de recursos naturales más rica en este momento del planeta para Estados Unidos, en cercanía, acceso, etc. O sea, ahí están las grandes fuentes. Lo digo porque en ese textito que les planteo hay un recuento. El gran reservorio de agua dulce del mundo está en América Latina. El gran reservorio de la biodiversidad está en América Latina. Parte de las grandes reservas alternativas del petróleo están en América Latina. Una de las grandes fuentes de los gasíferos está en América Latina, ¿no?, en distintos puntos. Bolivia, Venezuela, la triple frontera para el caso del agua, Brasil y Colombia para biodiversidad. México, ¿no?, está en ese cuadro y es la 10ª potencia mundial en recursos minerales. O sea, no es cualquier cosa. En el año 80, cuando aparece el primer documento de Santa Fe, que son 4 documentos que definen la política de seguridad de Estados Unidos, armado por uno de los tanques de pensamiento norteamericanos, ellos tienen ya clarísimo que hay que recuperar la hegemonía estadounidense en el mundo y que América Latina es una zona estratégica. Entonces, a lo que voy es que las dos piezas, la del interés estadounidense en la región, para su propia posibilidad de competencia, de acceso a recursos, de poder, etcétera, está en la región, y no se puede tener la mitad de ese continente
con gobiernos o con fuerzas de izquierda en ascenso. Eso es lo que pasa en los 70. Pero además, internamente, hay fuerzas internas, lo mismo que las ha habido en México, que tampoco están, ¿no? Por la labor, ni estuvieron por la labor de mantener un Estado cada vez más distribuidor, que fomentase las igualdades, etc., ¿no? Entonces, el ladrillo, para el caso chileno, fue el manual escrito, ¿no? Además escrito por los economistas que se habían formado en Estados Unidos, por los Chicago Boys, que señala cuáles van a ser los lineamientos económicos que van a permitir un proceso de concentración altísimo, lo que también conocemos en México, ¿no? O sea, en México se conoció una década más tarde y que lleva a tener, para el caso mexicano, pues el 85% de la población en pobreza, pero tenemos al hombre más rico del mundo. Un proceso de concentración tan grande solo se consigue con un nivel de conservadurismo político muy alto, que en el caso de aquel momento de los 70 se hizo por la vía armada, ¿no? Esa fue como la característica. No sé si vamos como juntando piezas. Otra cosa que sí les quería decir. Hay otra idea de que esta experiencia neoliberal empieza en los 70, ¿no? En los 70 se ejecuta, porque en los 70 están las condiciones para hacerlo. En uno de esos textitos que les mandé aparece cómo en el año 45 se lleva a cabo la reunión de Montpellerin en Suiza, que concentra a una parte de los grandes conservadores del mundo. Entre ellos está von Hayek, que es el diseñador del pensamiento conservador para ese momento y defensor de la ideología del libre mercado mucho antes que Friedman, y hay otros varios personajes. Luego, si nos da tiempo, les cuento algo de Popper, que también estaba en esa reunión, el Popper de las ciencias sociales, un Salvador de Madariaga, que era un hombre, ¿no?, español, europeo. Esa gente se reúne y establece en un momento donde no tenían ninguna posibilidad real que hay que diseñar una ideología anticomunista y además que permita que los intercambios de mercado sean lo más abiertos posible. Eso que conocemos después, 30 años más tarde, como lo neoliberal, está diseñado en esa reunión, que forma parte de la articulación de un grupo que va a seguir trabajando y se va a continuar reuniendo. No sé si me estoy explicando. O sea, es que luego pensamos que hay cosas que nacen en el momento en que las conocemos y cuando empieza el recuento histórico, pues el recuento histórico es mucho más largo, ¿no? Por ejemplo, sobre esto mismo de cómo una de las patitas, hay una pata que es esta económica, ¿no?, que es la pata neoliberal. Hay otra pata política que es la conservadora. Y si tuviéramos una tercera pata de nuestra silla, sería esta pata del asunto estrictamente militar y de seguridad. Uno dice, es que esta cosa de la contrainsurgencia o de la doctrina de seguridad nacional de la que hablábamos, ¿empieza en los 70 en América Latina? No, tampoco empieza en los 70. Porque resulta que hay una experiencia donde se empieza a diseñar ese tipo de medidas que no procede de América Latina y ni siquiera procede de Estados Unidos, sino que procede de Francia. Hay un documental que les puse en esa listita, que está buenísimo, si pueden verlo, porque se llama Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa, ¿no? Y entonces lo que uno ve es que la experiencia de los franceses con sus colonias en Indochina, ya por ahí de fines de los 40 y principios de los 50, ellos pierden Indochina en el año 54, en una derrota que es brutal. Lo que ellos aprenden ahí es que el enfrentamiento con el otro, con el enemigo, llevado como en la forma tradicional de ejércitos, no funciona. Lo que se enfrentaron en Indochina fue a una población civil que se camuflaba, donde la guerrilla además tenía esas bases de aprovisionamiento, y el resultado de esa experiencia es que hay que aprender a cambiar las formas de pelea, y que las formas de pelea tienen que ser contra la población civil y contra ese enemigo que puede ser cualquiera, que puede estar en todas partes, que puede ser muy difuso. Bien, pues continuaremos con la conversación sostenida con la doctora María José Rodríguez Rejas. Hay que ver que somos varias personas, que ha sido todo un experimento de comunicación epistolar, de relaciones a través de la red. Y bueno, vamos viendo cómo, como ella dice, se van juntando las piezas y vamos tratando de entender nuestra difícil condición actual
relacionada con los procesos históricos recientes. Y bueno, con esto terminamos la sección de Juanito Guanabacoa el día de hoy, domingo 18 de noviembre, pero continuamos con un poco de música para dar paso a las siguientes secciones de nuestro programa Emisión Américas. Así es que, por lo pronto, música. Bueno, pues tuvimos un poco de música ahorita y seguimos con la programación en Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM y también por la red en www.rfpp.net. Este domingo en que nos está acariciando el sol, tenemos a nuestra primera invitada que viene de la Maison de la Paix en Colombia y que nos va a hablar de su asociación, nos va a hablar del movimiento que se tiene aquí por la paz en Francia. Y bueno, Andrea Chacón, muy buenos días. Buenos días, saludamos a todos nuestros oyentes que nos están hoy sintonizando en la emisión Américas y esperamos poder llevar un mensaje y también una invitación para toda la gente para que nos acompañen justamente este 24 de noviembre por la vida y por la paz. Pour la vie et pour la paix, no seulement en Colombie, mais aussi en Amérique latine. Bien, pues vamos haciendo una pequeña disección de la asociación y del evento, cómo se ha gestado y todo esto. Debo recordar a nuestro público que mundialmente el día 17 por parte de la Iglesia Católica, por ejemplo, del movimiento iniciado de Francisco I, está el Día de la Pobreza Internacional, o sea, el Día de Solidaridad con el Pobre. Ya después voy a leer un fragmento de uno de los mensajes que ha lanzado el rector del Estado Vaticano. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el contexto de la pobreza, por qué la paz y por qué en diferentes países tenemos no la misma problemática, pero sí la misma preocupación de la defensa de la paz. Y para esto, pues Andrea Chacón, yo invito a que nos digas la asociación, cómo se ha formado, está compuesta de residentes en Francia, de estudiantes, en fin, platícanos para que el público conozca, se interese y atienda el llamado a la invitación que nos acabas de hacer. Bueno, Juan, más que una asociación, somos un colectivo de varias organizaciones colombianas que se reunieron a pensarse la paz, a pensarse la vida. Y estamos compuestos por todas las organizaciones que quieran venir a ser parte de esta casa, de cette maison, que es una casa que c'est une maison pour la vie et pour la paix. Por el momento contamos con organizaciones como el Partido Comunista Colombiano, también está la organización Marcha Patriótica, que es una organización colombiana, que es una coordinadora de movimientos sociales, hace parte también el Congreso de los Pueblos, que trabaja con también movimientos sociales indígenas en Colombia, y también la asociación Entre Todos. Por el momento somos asociaciones que nos encontramos residiendo en París, y que tenemos un objetivo en común, que es trabajar por la paz en Colombia y por el cumplimiento de los acuerdos de paz que fueron firmados justamente hace 2 años con el movimiento guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Sin embargo, este año nos preguntamos, nos cuestionamos sobre hasta dónde llega el trabajo solamente cuando reivindicamos los problemas que hay en Colombia. Porque la paz y la vida no es solamente un problema colombiano, es un problema latinoamericano. El respeto por la vida y la dignidad de los pueblos de toda la América Latina nos conciernen a todos y todos somos hermanos. Así que nos planteamos realizar un encuentro por la vida y por la paz, pero que no fuese solamente de Colombia, sino que fuese de muchos países latinoamericanos que se encontraran en un mismo punto y trabajaran por un mismo objetivo.
Bueno, pues empezando por ese interés, también está, yo creo que abierta la invitación a todos aquellos ciudadanos franceses que voltean a nuestra América Latina para tratar de comprender nuestra situación. En este caso, y debido a que nuestra audiencia es también francófona, voy a pedirte que hagas un breve resumen de lo que acabas de decir en francés, que me parece también muy interesante, y después entramos a analizar estas políticas que se han dado en nuestros países y que veo que el espíritu de la Maison de la Casa por la Paz, de la Maison pour la Paix en Colombia, tiene precisamente la preocupación del respetar los derechos humanos y de la dignidad de los hombres que han estado envueltos en un conflicto armado. Y que esto es una cosa realmente muy, muy, muy compleja, que se habla de la resarción de daños, que se habla de el nuevo empezar, y que no puede haber también para que haya justicia, el olvido o una amnistía incondicional. Todo esto me gustaría que lo entráramos dentro de la plática, pero antes sí te invito a que toda esa breve exposición que acabas de hacer se haga también extensiva a nuestro público francés. D'accord, Juan. Donc, pour toutes les personnes et pour tous et toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, brièvement, et la Maison pour la Paix naît cette année, en 2018, comme une initiative de plusieurs associations et organisations et mouvements sociaux de Colombie qui sont résidents en France. Donc, on compte avec des organisations comme la Marche patriotique, les Congrès des peuples, les partis communistes, les mouvements sociaux Vamos por los Derechos de Colombie et aussi l'association Entre Tous. On s'est réunis dans la Maison pour la Paix en Colombie avec la préoccupation des violations aux droits de l'homme et aussi la violence qui attaque notre pays. Et aussi pour défendre les accords de paix qui ont été signés, ça fait 2 ans, avec la guérilla de FARC. Et donc aujourd'hui, on se pose la question de que la problématique et la lutte pour la vie et pour la paix n'est pas seulement une problématique de la Colombie, c'est aussi une problématique de tous les peuples de l'Amérique latine. Et donc c'est pour ça que ce 24 novembre 2018, à la Parole errante, on va se réunir, on va réaliser une rencontre de tous et toutes les associations qui veulent participer, qui défendent les droits de l'homme en Amérique latine. Donc, c'est le but qu'on s'est proposé la Maison de la Paix, et cette rencontre, c'est de travailler pour la paix et pour la vie en Amérique latine. Bien, ahora entrando al lado de la sensación, de la información, de la reacción de las personas, dentro de todo este proceso que vivimos en el continente, en este año en que en 6 de nuestros países se realizaron las elecciones presidenciales, que Colombia misma tiene ahorita, si no un conflicto, si un impasse de delicada situación política con el cambio de gobiernos, la influencia del presidente anterior. ¿Cómo ves esto, mi estimada Andrea? ¿Cómo ves esto y cómo influyó y cómo piensan ustedes que puede despertarse una reacción positiva por la paz en Colombia y en Francia? Justamente esta fue una de las preocupaciones que nos llevó a proponer reunirnos todos los colectivos y asociaciones que trabajan por América Latina. La subida de gobiernos de extrema derecha y de derecha en toda América Latina hace retroceder los procesos que hasta hoy en los procesos en los que hasta hoy se había avanzado con gobiernos progresistas. Esto nos hace pensar que podríamos caer en un limbo donde no avanzaríamos políticamente y en materia de derechos humanos en América Latina. Y es por eso que necesitamos hacer un frente amplio de latinoamericanos que luchen y que logren enviar un mensaje desde París al mundo y a nuestros pueblos en América Latina de lucha y de resistencia. Y es por eso también que nosotros queremos trabajar y que cada vez seamos más grandes para que sean más efectivas nuestras acciones y para que nos vean y nos escuchen, y también para que nos ayuden a defender a todos los líderes sociales que actualmente son perseguidos, son asesinados y son también estigmatizados en América Latina.
Voilà. ¿Y cómo es que de manera concrète on inicia des actions ici en France pour inviter à des communautés internationales à se rendre à cette réunion, à participer avec? Quelles sont des actions principales que vous proposez? Dans cette rencontre, d'abord, on a invité à plusieurs associations qui travaillent, bon, des organisations qu'on connaît, des associations qu'on connaît, mais on est encore ouverte pour que toutes les organisations qui veulent participer viennent. Il y a un espace dans cette rencontre, comme j'ai déjà dit, c'est à la Parole Errante à Montreuil, pour que les organisations viennent et montrent un peu son travail. Donc, il y a un espace d'approx 10 mètres carrés pour chaque organisation. Et donc, le but, c'est de montrer quelles sont notre luttes ici, dans l'extérieur, pour chaque de notre pays. Où est-ce que on peut rendre ou avoir information? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez des téléphones? Avec qui est-ce qu'on peut nous communiquer pour nous renseigner, mais aussi pour participer? D'accord, oui. Donc, on a une adresse email, c'est pazvidafestival@gmail.com. Et sinon, vous allez trouver plus d'informations et aussi tous les programmes de la rencontre dans la page de Facebook Casa por la Paz en Colombia. Donc, on a posté d'abord tous les programmes de la journée. Donc, cette journée, il va se diviser dans plusieurs petites activités. On va commencer pour une vidéo, pour un documental qui va être à charge du collectif Pico y Pala. C'est un documental qui s'appelle La Sang et la Terre, qui parle des peuples indigènes en Colombie qui luttent pour la terre. Après, on aura la présentation de toutes les associations et organisations qui seront présentes et qui vont nous raconter comment ils travaillent ici en France et pour la paix en Amérique latine. Puis, on aura un panel central où on aura des invités comme un avocat juriste pour la Colombie qui est qui renseigne des organisations en Colombie. Il y aura aussi un spécialiste de l'Amérique latine et du Venezuela pour parler un peu du conflit qu'il y a dans ces deux pays. Aussi, on aura la présence de l'ex-ministre des Affaires étrangères de l'Équateur sous le gouvernement de Corée. Et on aura aussi un peu la vision européenne pour la part de Jean-Jacques Skorleansky. C'est le responsable de la Fondation Jean Jaurès qui va nous donner un peu l'analyse sur l'Amérique latine en Europe. Et aussi, on aura donc une invitation, un invité spécial, c'est Leria Vai, c'est un défenseur des droits de l'homme au Guatemala. Donc cela va permettre de faire un grand panel ces jours-là. Il y aura bien aussi la fête, c'est ça qui fait partie de l'Amérique latine. Donc, il y aura des groupes de danse, comme les groupes Quipus de Bolivia, qui va venir nous montrer un peu sur la culture de la Bolivie. Et on aura aussi des orchestres qui vont faire un peu la fête. Il y aura un peu la salsa, il y aura aussi des orchestres afro-colombiennes qui vont venir nous donner un peu de ce qui est le mélange de l'Amérique latine, de ce qui est la fête, la joyeuseté de l'Amérique latine. Et on aura à la Crue Poétique qui va nous enchanter avec un récital de poésie à 18h. Donc, tous les programmes commencent à 11h du matin et finissent à 12h du matin. Donc, toutes les personnes sont invitées à participer dans cette rencontre qui veut amener un peu des luttes, mais aussi des festivités de l'Amérique latine pendant la journée de 24 novembre à la Parole Errante. Bien, pues como hemos escuchado, esta es una invitación abierta y bueno, podemos decir que estamos dentro del campo de la batalla mediática de información contra
la contrainformación, y que todo esto abre un panorama de análisis, pero también de compromiso social. Quiero decirte, Andrea, que pues tenemos la fortuna de tener relación y conocer perfectamente a Jean-Jacques Korliansky. Dale un saludo de nuestra parte aquí. Estaremos, he invitado también a algunas de las personalidades de este centro o think tank de pensamiento crítico que es la Fundación Jean Jaurès, y invitar también a todas las personas que quieran recibir información de esta, pues de esta asociación La Maison pour la Paz, se dirijan precisamente a los datos y la información que acabas de dar, y que para despedirte pues quisiera también por favor que la repitas. Vale, en español. Claro, en Porque español. estamos invitando a todas las organizaciones sociales que trabajan por la paz y por la vida en América Latina y que residen en Francia a que participen este 24 de noviembre en el encuentro Pour la vie et pour la paix, que tendrá lugar a la Parole Errante en Montreuil, dans le métro Croix de Chavaux. Este encuentro va a tener varias actividades. Vamos a empezar a las 11 de la mañana con la exposición de un documental que se llama La Terre et les Saints. Es un documental que va a estar a cargo del colectivo Pico y Pala, que habla sobre la lucha de los pueblos indígenas en América Latina por la tierra. Luego tendremos un gran panel y una presentación de todas las organizaciones que asistirán al encuentro y que van a tener un espacio en este gran salón. Luego tendremos el panel donde van a haber participantes de varios países de América Latina, como Colombia. Va a estar un estudiante de doctorado, jurista y abogado, que nos va a dar un poco la visión de los acuerdos de paz y qué es lo que hasta ahora ha pasado en Colombia. Tenemos también a Loic Ramírez, un periodista de Le Monde Diplomatique que conoce el tema de Venezuela. Estará también acompañándonos el ex canciller de Ecuador bajo el gobierno de Correa, Guillaume Long, que nos hablará un poco de la persecución a los movimientos y a los gobiernos progresistas en América Latina. Al final tendremos un poco la visión europea que la traerá, el análisis será hecho por Jean-Jacques Korliansky, responsable de la Fundación Jean Jaurès. Y al final tendremos la intervención de Leiria Bay, es una defensora de derechos humanos de Guatemala, que va a venir también a contarnos un poco sobre la problemática que hay en este país en cuanto a la persecución y represión a movimientos y a líderes sociales en Guatemala. Al final tendremos también un encuentro festivo que va a estar a cargo de la Crue Poétique, que nos va a acompañar con un recital de poesía, para luego seguir con un poco de danza boliviana y al final terminar con una gran fiesta de salsa y también de sonidos afrocolombianos hasta las 2 de la mañana. Entonces todos están invitados no solamente para venir, conversar, analizar sobre nuestra América Latina y construir en torno a la vida y a la paz, a la dignidad de nuestros pueblos y a la construcción de un frente amplio latinoamericano, sino también a que nos divirtamos y compartamos, que hace parte de lo que nosotros somos como americanos. Pues nada más claro que la exposición de Andrea, a quien voy a invitar a que se quede en nuestra emisión. Estoy diciéndole a nuestro público que soy el más afortunado locutor en la tierra. Tengo a 4 damas en la sala, todas ellas grandes artistas y creadoras. Vamos a pasar a un corte musical antes de seguir. ¿Y me quieres decir algo más? Adelante, Andrea, adelante. Sí, quería invitar a todas las asociaciones que si no se conectan y si no nos encuentran por nuestra página en Facebook, Casa por la Paz en Colombia, pueden encontrarnos en el número 06 51 50 92 43. On peut nous rejoindre dans les numéros 06 51 50 92 43. C'est pour toutes les organisations qui veulent participer et que malheureusement on n'a pas pu contacter, mais on aura toujours un espace pour toutes les organisations qui luttent pour la paix et la vie en Amérique latine.
Bien, pues que no se diga más, que tampoco obviemos la información y entramos entonces a un proceso de pausa musical en el 106.3 del FM, Radio Frecuencia París Pluriel, Emisiones Américas, que también pueden conectar a través de la red en www.rfpp.net y seguiremos con este ramillete de bellas jóvenes del mundo aquí en Francia y que nos van a platicar de sus trabajos y bueno, todos se preguntarán quiénes son y las descubriremos una vez que entremos a la siguiente sección. Oye, y en la rutina de la vida estamos. Bueno, pues hemos escuchado a Fuco y sus chamacos, un grupo latinoamericano que se dedica a hacer bastante diferente estilo musical. Y veníamos platicando de lo que es ahora la cuestión y la preocupación por la paz de todos los sectores, tanto de izquierda como dicen que también en la derecha se preocupan. Bueno, yo creo que en aplicarnos el plan de erradicación planetaria, pero después de saber lo que está sucediendo a través de estos frentes, en Chile, por ejemplo, el día de ayer tuvimos la desgracia de saber, de enterarnos por la red de comunicación que tenemos, que entró la policía a una comunidad y efectuó disparos. No se sabe realmente ahorita el número real de víctimas. Todo esto implica reacciones de diferentes medios. Yo voy a permitirme nada más para dar color a las diferentes versiones, lo que se ha dado en el medio de pronunciamientos de personalidades, en este caso el jefe del Estado Vaticano, con respecto a el año de la pobrete, del pobre, del año del pobre, del año del otro, que ha tenido varios festejos a través de iglesias y todo esto. Le voy a pedir a Andrea que nos haga lectura de esto y entramos entonces a presentar a nuestras amigas Joana, Isabel y Ayesha. ¿Ok? Y espero que no me haya equivocado diciendo tu nombre. Sale. Le sommet 33 exprime l'attitude de pauvre et sa relation à Dieu avec trois verbes. D'abord, crier. L'effet d'être pauvre ne peut pas se résumer en un seul mot. C'est un cri qui traverse les cieux et rejoint Dieu, qu'exprime les cris de pauvre. Sinon la souffrance de la solitude et sa déception et son espérance. Pour reconnaître la voix des pauvres, nous avons besoin de silence et de l'écoute. Plus nous parlons, plus nous aurons du mal à les entendre. J'ai souvent peur que beaucoup d'initiatives, cependant nécessaires et méritoires, servent davantage à nous satisfaire nous-mêmes qu'à entendre réellement les cris des pauvres. Dans cette situation, lorsque les pauvres font entendre leurs cris, notre réaction manque de cohérence et est incapable de rejoindre réellement leurs conditions. Nous sommes à ce point prisonniers d'une culture qui nous fait nous regarder dans la glace et ne s'occuper que de soi, qu'on ne peut imaginer qu'un geste altruiste puisse suffire à satisfaire pleinement, sans se laisser compromettre directement. Pepe François. Bueno, pues hemos visto una reacción a todo ese tema que venimos manejando. Bien, cambiamos de escenario y nos trasladamos al campo del arte, que también tiene su expresión y representa un compromiso social. Joana Pacheco, Isabel Mezquita, Ayesha Prieto. Muy bienvenidas a este programa y bueno, con la participación espontánea y el agradecimiento anticipado a Andrea Chacón, vamos a dar comienzo a una entrevista para ir descubriendo estas damas, su trabajo, su propuesta, sus presentaciones y bien entrando al mundo del arte. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta introducción y pues contenta de estar aquí participando con tres grandes mujeres
que trabajan en París por el arte y también por los derechos humanos. Entonces, para mí es un placer poder interactuar con ellas y poder hacer parte de esta emisión hoy, domingo. Y vamos a empezar entonces con Ayesha, que nos va a contar un poco de su trabajo en París, cuáles son sus 3 pilares de trabajo, como hace un momento me comentaba en París. Ayesha, te doy la palabra. Gracias amigos, buenos días. Estamos aquí en la radio libertaria de París. Vamos a contarles primero, tenemos una exposición con estas 3 grandes artistas, más yo también. Juana Ortega, que ahorita está haciendo una residencia en China, va llegando. Isabel y Joana Pacheco, los invitamos a todos, va a ser ahí por Metro Rubli Diderot, 35 Rue de Coronel Rosanov, es una pequeña rama de la UNESCO, ahí los invitamos el jueves al vernissage con cumbia en vivo, va a estar muy bueno, para que todos se vengan a echar una bailadita y un vaso de vino con nosotros. Entonces, los pilares son el arte, las artes plásticas, bien seguro. También trabajo yo el tema del arte cósmico, la pintura que te lleva más allá de la materia, y bueno, lo descubrirán si vienen a la exposición. El otro es trabajo en el Museo de la Inmigración, allá en la Porte Dorée. Y el tercero, trabajo en una asociación también de colectivo de artistas plásticos, bien cerquita de ustedes, acá en el 19, se llama Espace 33, y está en la 33 de la Rue Bouret, ahí por Metro Juárez. Si quieren pasar a visitar, también es puertas abiertas. Bienvenidos todo el mundo. Ayesha, cuéntanos un poco sobre el trabajo que realizas con la inmigración. Yo creo que a la gente y a todos y todas las que nos escuchan les interesará saber un poco cómo se lleva a cabo este trabajo. Bueno, allá en el Museo de la Inmigración realmente yo hago la recepción, la información, no es nada práctico esencialmente, pero en cuanto al arte, a los trabajos plásticos, yo enfoco la migración como el romper las fronteras, ¿no? Hablar del universo como todos somos parte de un simple universo, todos somos parte de la misma naturaleza, entonces tenemos que aprendernos a ver como seres universales, ¿no? No tanto ya como la bandera que nos colgaron, el idioma que nos inculcaron, la cultura que venimos cargando, que es muy importante tener esas identidades, pero también yo lo abordo desde el lado de desprendernos de esos muros y esas cadenas que nos separan finalmente, ¿no? Que nos impiden convivir naturalmente como seres vivos, que somos seres humanos, y un poco eso, ¿no? Romper esos muros y esas cadenas. Y Ayesha, ¿tú has tenido la oportunidad de llevar este trabajo a inmigrantes latinoamericanos o de otros continentes que llegan? ¿Tienen alguna asociación? ¿Hacen algún trabajo con ellos? Hay un poco de inclusión en la asociación del Espace 33, en el 33 de la Rue Bouret, repito un poquito, y tenemos un poco de inclusión, un impacto de dar talleres a algunas personas. Ahora en la Porte Dorée hubo todo un ciclo de teatro para inmigrantes, ¿no? Para los refugiados, se llamó el Good Chance Theater, con varias compañías de teatro muy importantes que estuvieron dando talleres gratuitos de sensibilización y de catarsis sobre todo, ¿no? De permitirles a estas personas que han pasado por la migración, por la exclusión, por el exilio, de expresarse a través del arte. Unos a través del teatro y también en Visión de Exil, otro festival que está presentando el museo por allá, la pintura, ¿no? Autorretratos gigantescos, unos que de tamaño mural, que permiten expresar un poco a estos migrantes que reciben en París, principalmente, pues toda esta amargura que han sufrido, si quieres, ¿no? Pero sacarlo de una manera que se convierta en algo dulce, en algo liberador. También los invitamos a pasar por allá. Sigue Visión de Exilio, Good Chance Theater viene finalizando este fin de semana, pero Visión de Exilio y la Porte Dorée, Museo de la Inmigración, siguen con exposiciones referente a esto, ¿no? A las no grandes partes de la población migrante, pero algunos sectores de estos refugiados expresándose a través del arte. Les gens qui veulent parler avec vous, qui veulent participer de ces, peut-être en faisant des ateliers ou participant comme activement, ils peuvent vous rejoindre ou sur une page sur Facebook, un téléphone. Bien sûr, je vous donne ici le contact. Le plus facile pour tout le monde qui est à côté, le 19e, les Boissons, chers Boissons, je vous invite à passer à l'espace 33, encore une fois, vers Maître Jaurès, Rue Bouret, numéro 33. On est ouvert là pour recevoir tout le temps.
Et bien sûr, il y a des ateliers, des officines ouvertes, de la galerie, des activités que ça commence à monter. Il y a des actions. Mais si vous voulez me rejoindre tout de suite à moi, je vous invite aussi en facebook.agcharte. C'est difficile d'écrire. A-Y-E-S-H-A-R-T. Et voilà, je vous invite à me rejoindre et à me connaître un peu à travers l'espace 33 est ouvert. C'est pas moi la seule artiste. Je vous invite à passer à nous connaître. On est pas mal d'artistes de tout le monde, de tous les continents et aussi d'autres continents. Toujours ouverte et contente de vous voir. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment cette association, comme tous ces artistes, ils ont pris l'initiative de se rejoindre dans cet espace, l'espace 33, pour travailler avec des migrants? Oui, alors, on avait à côté la place de Stalingrad, vous la connaissez bien, il est un peu conflictif, justement parce qu'il y a des personnes, migrants, réfugiés, qui sont restés là, habités pendant la nuit, non? Parce qu'il y a à côté aussi la station de pompiers, c'était un petit refuge pour les migrants pendant l'été. Mais après, à peine commencé l'automne, ils ont viré tous les migrants de là-bas, non? Ça a monté un conflit très spécifique à les quartiers, parce qu'il y en avait pas mal de personnes divaguaient tout le temps là-bas, des migrants, des réfugiés sans toit, sans résidence fixe, que c'était à les quartiers tout le temps. Et on train de parler un peu avec eux, on a trouvé qu'il y avait quelques artistes aussi entre les communautés des migrants. Et doucement, ils s'est approchés et on a reçu d'eux, habiter même là-bas, non? On les donnait l'accueil et la réception pour l'habiter. Maintenant, on est en train, comme association, de voir la manière de se régulariser, parce qu'il y a une qui a même fait un acte héroïque et ça facilite les choses aussi. C'était une nouvelle aussi à les quartiers, qu'il avait un mec qui s'était fou, il a blessé des personnes avec un couteau. Et une des personnes de notre association l'a empêché de le faire, le pris par derrière. Et ils les sont fermés, mais la police arrivait. Du coup, ça s'est fait une espèce de relation avec eux, que ça est devenu une amitié, mais aussi une rapproche sociale et politique qui va, je crois, va ser bien et positive pour la régularisation. Bien, eso implica también entonces que la relación no es totalmente de ruptura con las autoridades, no es totalmente de ruptura con las autoridades, sino es una relación de coexistencia en la que la ciudadanía tiene que hacer, además del acto de presencia, del acto del respeto a sus derechos y dignidades, una relación también que vuelva a dar confianza en las personas, en las instituciones o algo así. Bueno, pardon, je crois, oui, il y a une conversation d'affaires. On doit, comme association civile, comme société, nous associer même, nos régions d'un petit groupe, parce qu'on est plus fort quand on est ensemble. Je pense que cette personne, si c'était est restée toute seule, ils vont n'être jamais écoutés. C'est bien sûr qu'il en force à la collaboration. Et voilà, c'est ça qu'on parle. Et justement, l'association Espace 33 parle aussi de ça, non? Quand on est ensemble, on est plus fort et on conseille ça par tout le monde. Si vous rejoignez des personnes qui font les mêmes choses que vous allez devenir plus fort. C'est ça qu'on fait à l'Espace 33 et je vous invite à passer encore une fois. Vous pouvez connaître mon atelier personnel ou connaître les autres personnes qui sont là. Bien sûr que vous allez trouver des activités que vous pouvez profiter. Vale, Ayesha, muchísimas gracias por esta interacción, por contarnos un poco acerca de tu trabajo. Y ahora pasamos con otra mujer, aunque hoy solamente es poder femenino en esta emisión, Joana Pacheco Surriable, que va a hablarnos un poco también de sus actividades, otra artista en París. Joana, te dejo presentar. Bueno, buenos días. Soy Joana Pacheco Surriable, soy una artista boliviana. Ya desde hace algunos años vivo en París. Estudié en Francia y bueno, estoy aquí para presentar la exposición con mis colegas y sobre, pues, ¿qué te puedo comentar? Cuéntanos un poco acerca de la exposición, sí. Cómo llegaste a esta asociación, cuál ha sido tus primeros, cuál fue el impacto que tuviste cuando llegaste a la asociación. ¿A la asociación? ¿Qué es la asociación? De artistas para presentar tú vas a participar en la exposición que también va a trabajar Ayesha, ¿no? Claro, pero la asociación, bueno, en realidad nos conocimos en una exposición que tuve en junio
con una amiga coreana. Y pues ahí nos conocimos, conocí a Isabel, justamente en el espacio 33. Y pues decidimos hacer una exposición, hacer algo en el futuro y pues ahora ya se concretizó. Y en realidad la asociación esta de la Federación de la UNESCO, francesa de la UNESCO, es gracias a Juana, que no está aquí, quien hizo un mural justo en el lugar, porque es un lugar nuevo. Y gracias a ella pues que nos invitó, estamos haciendo esta exposición. ¿Cuáles son los objetivos de esta exposición? Pues sobre todo mostrar este lado de estas 3 personas latinoamericanas, o sea, 4 personas que estamos extranjeras, inmigrantes, que estamos en un lugar diferente y pues compartir nuestro arte que está al mismo tiempo muy diferente entre nosotras. Bien, yo conociendo a Joana, la situación del espacio y la creación, del urbanismo, de la convivencia en los grandes centros, ¿cómo se proyecta? ¿Cómo lo piensas? Has tenido una exposición en la que tuve el gusto de estar, que precisamente rompía con muchos parámetros en cuanto a la disposición del espacio y la presentación de la obra pictórica, el color y la relación de la gente que vive en una ciudad. Bueno, sí es algo que he estado trabajando desde hace mucho tiempo, esta unión que tiene la arquitectura, el espacio y pues las cosas que pasan en su cotidiano, ¿no? Las experiencias y todo eso lo convierte en una especie de formas geométricas y al mismo tiempo, este último tiempo son más expresivas. Y es pues mi manera de construir de una manera abstracta algo más, pues un lenguaje más pictórico. Vale, Joana, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con Isabel, que también va a estar presente en esta exposición. Entonces, Isabel, te doy la palabra para que te presentes, nos presentes un poco acerca de tu trabajo, cómo va a ser la exposición, cuál es el tema a tratar. Hola, hablo poquito español, pero sí, pero a mí me gusta hablar portuñol. Sí, y entonces soy diseñadora de moda y también trabajo con arte. Utilizo un poco de moda para hacer mi arte. Por eso trabajo con mujeres siempre. Están conectadas con la ropa. Pero en mi trabajo artístico utilizo las mujeres desnudas para trabajar la desmistificación del cuerpo femenino. Es una causa feminista en mi trabajo y están siempre monocromáticas porque utilizo el negro para hablar de nuestra lucha en un mundo desigual y lo blanco para demostrar la pureza, nuestra fuerza y el cinza que es lo equilibrio que estamos buscando en todo tiempo. Ese trabajo que voy a presentar con mis amigas en nuestra exposición en Federación Francesa de la UNESCO. Es eso, un poco. Y quiero que me cuenten un poco todas cómo lograron, si bien entiendo, tienen diferentes técnicas, diferentes formas de exponer, cómo logran una amalgama de todas las exposiciones en un mismo sitio. Quisiera que nos contaran un poco eso. Bueno, la que decidió, bueno, hablamos sobre un tema y es Ayesha quien propuso el tema. Yo creo que ella puede comentar un poco sobre esto. Bueno, igual fue como muy colectivo de tratar de ver las visiones de todas, pero más que el tema fue el título, ¿no? Como un título que nos amarrara y es de corps et d'esprit, porque tenemos entre nuestras representantes plásticas 2 pintoras que son muy abstractas, mi misma y Joana, y 2 pintoras que tratan más la materialidad del cuerpo y lo figurativo, ¿no? Isabel y Juana. Entonces, una manera de conjugar las dos era como esas 2 visiones, el cuerpo y el espíritu, pero hablando de la feminidad, ¿no? La feminidad y nuestra visión ante este mundo, si quieres, globalizado, capitalizado, explotado, sobreexplotado y populado. Era como mostrar nuestra visión femenina a través de estos 2 conceptos, ¿no? Lo corporal y lo espiritual. Entonces esperamos que vengan a verla para ver qué opinan sobre nuestro. Bien, bueno, yo voy a pedirte que te hables también en portugués, porque siguiendo de este programa tenemos un programa donde también tengo el gusto de participar y es precisamente sobre música brasileña y se habla en portugués. Não sei o que eu posso falar sobre a exposição. Ok, então vou convidar
a toda a comunidade brasileira que venha conosco no nosso vernissage, dia 22 de novembro, às 17h30. Teremos concerto de cúmbia. E para quem gosta de dançar, gosta de arte, gosta de estar envolvido com todos os trabalhos comunitários, venha, estão todos convidados. Gracias, perfecto. Eso es lo que hace parte de nuestra América Latina, una mezcla de lenguas, de conocimientos, de artes, y pues vamos a estar compartiendo con estas 4 artistas plásticas en la exposición que tendrá lugar el 22 de noviembre. Bueno, Dinos, antes Jonah. de terminar o no sé, continuar, no hay que olvidar que Juana va a llegar hoy. Juana es la persona que nos invitó a la exposición, ella es una mexicana también y pues también es artista, hace muchas pinturas y bueno, lastimosamente no puede estar aquí y no me pudo enviar audios, pero es bueno sentir su presencia, ¿no? Tal vez iremos a una pausa musical y cuando vengamos quiero que vayan preparando una pregunta que tengo que me viene a la cabeza y es saber cómo es trabajar en un mundo de hombres el arte cuando se es mujer. Y eso va a ser importantísimo para saber nosotros los caballeros, los hombres, los varones, porque de todo esto, pues hay que tener una posición que no es polarizar, sino integrar. Y creo que el neoliberalismo ha tenido también una campaña de enfrentar, de confrontar, y esto pues tiene sus repercusiones en la ruptura familiar, en la ruptura de la estrategia, en la formación de la pareja, etcétera. Yo creo que son temas que se tocan a través del arte, se tocan a través de las visiones distintas en cada uno de los campos, de las personas que están aquí participando, damas de la nueva generación. Y tengo que decir que bien, esto es una participación completamente espontánea que les he puesto y le agradezco a nuestras invitadas, a todos, sobre todo a Andrea, que ha hecho maravillosamente el programa aquí coordinando, porque no es lo mismo estar en la cabina lejos con un muro que se rompe a través de la comunión de ideas. Y vamos a dejar entonces aquí una pieza musical, en tanto que también nos preparamos a tener ya e invitar a nuestras amigas a que se queden, a unos caballeros invitados aquí también. Una vez visto que hay mentiras que son verdades, que hay imprevistos que se desbordan de sus caudales. Una vez listos todos los besos en los portales, una vez visto que no hay consuelo a estas edades, una vez visto que ahora el maltrato es cualquier cosa, una vez visto que la más bella ya no es la rosa, una vez visto que me has borrado de toda estampa, una vez visto que aunque diluvie no siempre escampa. Después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engañar al paladar. ¿Será el destino o está visto y comprobado que este amor tan delicado solo le queda rezar? Oh, 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 oh. Una vez visto que ya no hay héroes para estos cuentos, que hay frases hechas que se recetan como un ungüento, una vez visto que ya no hay flechas para Cupido, una vez visto que
que aunque te vayas, nunca te has ido. Después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engañará al paladar. ¿Será el destino o está visto y comprobado que a este amor tan delicado solo le queda rezar? Oh, 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 oh. Bien, pues aquí en las carreras entre el estudio y la cabina de sonido hemos escuchado también a una dama que, debo decir, ella toca todos los instrumentos de esta participación. Le he cursado una invitación para que se aparezca en nuestra emisión. Y bien, Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM, Emisiones América, que también pueden conectar en el www.rfpp.net, se viste de gala. Y ahora sí, no pueden estar las cosas cargadas para algún lado. Teníamos a 4 damas, era el único caballero, y aquí vienen a hacerme el quite. Vamos entrando a la despedida, últimas palabras e información de nuestras 3 bellas artistas plásticas y performance, si se puede decir de alguna manera lo que incluye todo esto. Andrea, por favor, dales la palabra y entramos a presentar a nuestros amigos caballeros también. Edilberto Muñoz, colombiano, aquí ya tenemos un Frente Nacional de las Banderitas que se va a cargar a Yesha de quitar a todos nosotros, como ella lo ha dicho, y que está en una visita porque hubo un evento en la UNESCO que nos va a relatar y que implica todo el tema que hemos venido desarrollando en esta emisión. El tema de nuestra presencia, el tema de nuestras acciones y el tema de las reacciones que despiertan estas presencias. Tienes toda la palabra, mi estimada Andrea Chacón. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Y no me obvies la última pregunta que le había hecho a estas bellas mujeres, que quiero retomarla, y es justamente que nos hablen un poco de cuál es la lucha y cómo se es artista en un mundo de hombres siendo mujer. Adelante, porque debo decirle que no es censura, ¿eh? No, se me fue el rollo, pero tenemos todavía bastante tiempo en nuestra emisión para poder dar espacio a todas estas inquietudes de información. Adelante, Andrea. Te doy la palabra, Yesha. Gracias, por orden alfabético. Sí. Pues sí ha sido complicado, particularmente yo, desde mi punto de vista muralista. Yo en México me especialicé en el muralismo, con la Escuela Mexicana de Pintura y todo eso, y es un métier muy masculino, si quieren, porque hay que cargar andamios, las brochas, y es muy sexista de pronto, ¿no? Como que te ven chiquita y te ven mujer y dicen, no, tú no puedes, el muro es muy grande para ti. ¿Por qué no mejor te haces un cuadrito ahí bonito y le pones corazoncitos y te vas bien lejos de aquí, ¿no? Entonces sí te tienes que enfrentar mucho a eso y de pronto hacerte muy a tu lado y demostrar que sola igual puedes, ¿no? Y recuerdo el día que hice el muro más grande que haya hecho, que medía 8 metros de alto y 15 de ancho, y dejé a varios hombres con la boca abierta y a ellos no les había salido su muro y me dio mucho gusto ver que la fuerza puede más, ¿no? Y la fuerza interior. Y que esa rabia y esa frustración la tenemos que tomar para hacerlo bien, para hacer las cosas bien y demostrar que la mujer también puede y que el tamaño no importa. Claro que sí. Cuéntanos, Joana, un poco. Bueno, compartiendo lo que Ayesha dice, a mí también me sucedió algo así respecto al tamaño y bueno, un artista que me dijo, no es de tu tamaño, porque era una pintura de 2 metros por 2 metros, y me dijo, es más grande que tú. O sea, ese tipo de cosas que si tal vez fuera un hombre no se lo diría. Entonces, para decir más o menos que sí hay ese tipo de prejuicios que hay que cambiar. Claro. Y cuéntanos un poco, ¿has tenido alguna experiencia, Isabel, o todo va súper bien de tu lado? Más que tú trabajas con mujeres, ¿no? Tienes también una visión de lo que es ser mujer en el mundo.
Sí, para mí también, pero intento no escuchar lo que están hablando, porque si no es difícil. Pero como estoy trabajando con mujeres, cuando los hombres vienen en mi espacio de arte, ya están parados y empiezan a pensar antes de decir cualquier cosa. Y para mí es resistencia nuestro trabajo. Todas las mujeres en el mundo es resistencia. Tenemos que continuar y demostrar que podemos sí. Tenemos que tener respeto siempre. Es eso. ¿Y cuál es su invitación para todas las chicas que actuellement sont en France et qui veulent faire partie de cet grand domaine de la culture, de l'art? Quel serait votre message pour cette fille? Ouais, il faut poursuivre votre rêve, n'importe si c'est l'art, si c'est la radio, la musique, c'est battre comme un fil seulement pour se battre. Il faut poursuivre votre rêve, ça c'est le seul conseil que je peux vous dire. Et c'est la seule force que j'ai continué à trouver chaque jour, que je dis, là, cette monde, c'est pas un rêve, c'est plutôt le contraire. Mais il faut continuer à poursuivre, ouvrir des portes et de connecter des personnes, de se joindre avec des personnes qui font les mêmes choses. Je crois aussi les associations, ça donne la force et ça donne aussi l'envie de continuer. Ça c'est mon conseil. Et Ayesha, je voudrais que tu nous rappelles les jours et l'heure de vernissage de l'exposition avant de finir cette intervention. Oui, bien sûr, avec plaisir pour tout le monde. On vous invite pour le vernissage de notre exposition. C'est le 22 novembre, depuis 17h30, à 35 rue Colonel Rosanov. Vous savez où, là, à côté de la poste Diderot, métro Réuli Diderot. Et moi aussi, je profite de cet espace pour vous rappeler c'est la rencontre pour la vie et pour la paix, le 24 novembre à la Parole errante, métro Croix des Chavaux, où possiblement cette belle dame, ils vont aussi nous accompagner parce que je suis ici en train de leur convaincre de venir aussi faire son exposition à la Parole errante. Et donc, on a aussi 12 invités qui, colombiens, vont nous parler un peu de l'événement ce qui s'est passé à l'UNESCO. Oui, Juan. Bien, pues para esto y para dar también cabida a toda la expresión que se tiene que hacer en la radio, quisiera cortar con una cuestión musical breve y así seguimos una onda de radiofrecuencia entre música y diálogos y damos el gusto a todas las personas que nos han pedido que pasemos música. Entonces, esta es una intervención de un músico de Europa del Este, atrás de la ex cortina de hierro también, que ha hecho de la electrónica un instrumento musical en una escoba. Tuvimos el gusto de tenerlo aquí, Evo Corella, y bueno, el único que pudo echar a perder esa participación fui yo porque fue un palomazo en la calle con la armónica. Entonces dejamos nada más para dividir nuestra sección y seguir en el 106.3 del FM. Recuerdo siempre que la red tiene acceso a nuestra emisión en www.rfpp.net y si acaso llegaran ustedes a desear comunicarse con nosotros, el teléfono de la cabina es el 0140 0506 10, Radio Frecuencia, París Pluriel.
Pues les cuento que esta fue una intervención en vivo y tenemos aquí un músico que le vamos a pedir su opinión porque no sé, fue una intervención hecha en el Pont Neuf hace ya 2 meses. El instrumento que está tocando Evo Corella es una escoba convertida en un sintetizador donde él ha realizado el programa y bueno, el blues fue tomado de la red, se pidieron permisos para reproducirlo y eso fue lo que tenemos. Entonces, pasamos a la sala de invitados que está plena de grandes creadores, artistas. Le agradezco y quiero hacerlo bien públicamente, Andrea Chacón, tu participación como coordinadora de la conversación, como animatriz, y bien a todas nuestras amigas, mi cariño y mi agradecimiento, y sobre todo que el agradecimiento por venir a presentar su trabajo y hacer de esta emisión algo plural, algo comprometido desde el arte y desde el compromiso social como inmigrantes aquí en Europa. Andrea, adelante. Bueno, en este programa hemos tenido un poco de todo hoy. Invitaciones para realizar un frente amplio latinoamericano, artistas también comprometidas con la política y vamos a seguir entonces un poco con esta línea. Vamos a hablar un poco de política con el compañero Edilberto que nos acompaña hoy. Para contextualizar a todos y a todas nuestros oyentes, entonces el 12 de noviembre desde el 11 de noviembre hubo una gran asamblea de presidentes. El 11, pues todos saben que hubo un encuentro contra la avenida de Trump a París. Y el 12 de noviembre teníamos al presidente colombiano que también se presentaba a París para hablar sobre los temas de paz. Iván Duque Márquez entonces se presentó en la mañana en el Instituto de Ciencias Políticas de París a realizar una pequeña charla donde la entrada pues fue un poco restringida, solamente algunas personas se pudieron inscribir para entrar a escuchar al presidente. Sin embargo, se realizó pues un mitin afuera que Edilberto nos va a contar un poco más adelante sobre este mitin que se realizó a las afueras de Sciences Po en París. Y luego pues había otra charla que se iba a realizar a las 18 horas en la UNESCO, donde mucha más gente tenía la participación, donde colombianos se inscribieron vía internet con antelación y en donde muchas personas no pudieron entrar. Entre ellos pues entonces algunos compañeros y sin embargo pues Edilberto nos va a contar un poco también más su historia porque fue una de las personas que logró entrar a la UNESCO con su invitación, pero que desgraciadamente por políticas colombianas, no sabemos aún qué pasó, no pudo escuchar al presidente de Colombia. Hola Edilberto, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos y a todas los oyentes de Fréquence Paris Pluriel. Gracias por la invitación, poco amanecido, ya lo había dicho Juan, también soy artista, hago música, tengo una orquesta aquí en París y soy un líder cívico. Hace muchos años desde Colombia, soy asilado político además y llevo ya 20 años aquí en París. Muy contento esta mañana con todas estas hermosas y bellas mujeres y más por su juventud, ¿no? Me alegra mucho que sean unas precursoras de las artes plásticas. Te escucho un poquito lo del muralismo y tengo muchos amigos también en Colombia que hacen muralismo por la cosa de la paz. Y ya tú lo decías, este fin de semana pasado pues se desarrolló el Foro Mundial por la Paz, por motivo de los 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial, y Colombia fue invitado, ese fue el motivo, Colombia fue invitado porque en Colombia lleva 60 años de guerra, a raíz de la indecencia de nuestra democracia, 60 años de luchas. Yo creo que es el país que más guerrillas ha tenido en América Latina. Y una de las guerrillas más antiguas del mundo, incluso llevaba 60 años en la lucha armada, pues desarrolló un proceso de paz y el año pasado lo culminaron con éxito, avalado por las Naciones Unidas, avalado por los Estados Unidos, por la Unión Europea y por el mundo civilizado, menos por el grupo político que lidera, del que hace parte nuestro actual presidente colombiano, Iván Duque. Digamos que su líder, Álvaro Uribe Vélez,
un hombre muy cuestionado en Colombia y a nivel mundial, incluso por las autoridades americanas, porque tiene un pasado untado de narcotráfico. Lleva 20 años manejando el poder y los hilos de la política colombiana. A raíz de eso, incluso yo soy asilado político, porque he sido uno de los precursores de que esa indecencia que nos la quieren meter como democracia cambie un poquito. Se llevó a cabo pues este fin de semana, él estuvo invitado y habían 2 eventos claves donde tendría contacto con la comunidad colombiana. Uno era lo de la Ciencia Expo, donde se había abierto unos espacios donde posiblemente iba a tener participación la gente, los y las colombianas en el exterior, y el de las 6 de la tarde. En Colombia en este momentico hay un paro general de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el gobierno Duque simplemente quiere en sus estrategias ampliar el presupuesto para la guerra, para comprar armamentos y todo, cuando se supone que un país que ya está haciendo la paz, ¿por qué tiene que armarse más? Y quieren recortarle el presupuesto a todo lo que tenga que ver con el desarrollo social, y eso incluye la academia. Entonces le han recortado presupuesto a la academia, cuando dentro de sus propuestas políticas para que fuera elegido, hablaba de la educación universitaria gratis para los estratos 1 y 2, que es la población más vulnerable en Colombia. Yo fui en la mañana, estaba hablando en una conferencia justamente de paz. Hipócritamente vino a decirle al mundo aquí que apoyaban a reconocer las bondades que ha traído para el país este proceso de paz, pero en Colombia la persiguen y quieren acabarla. O sea, esos acuerdos de paz que se lograron, por todo lado le quieren buscar triquiñuelas y vainas para ir desmontando poco a poco lo que se pactó con la guerrilla. Aquí viene a decirnos que es muy bonita, que es muy chévere, que tiene muchos logros, pero allá en Colombia, desde el Senado, desde su grupo político y todo, quieren desmontar cosas. Por ejemplo, hay la Justicia Especial para la Paz, que se llama la JEP. Es un acuerdo donde todos los actores del conflicto van a unos tribunales porque se cometieron crímenes de lesa humanidad y todo, ¿no? Entonces, obviamente, como dentro del derecho internacional humanitario, deben pasar estos tribunales y tienen que contarnos la verdad desde los bandos, desde las 2 orillas, desde la guerrilla y desde el Estado, porque el Estado también, Colombia, el conflicto ha dejado 6 millones de víctimas, 6 millones de desplazados, 700.000 muertes, y tenemos 10 millones de colombianos en el exilio, fuera del país, que hemos tenido que salir por culpa de ese conflicto. Unos lo hemos hecho porque nos han obligado a quitar nuestro suelo, y otros lo han hecho de alguna manera para buscar las posibilidades y las oportunidades que no se pueden encontrar en el país justamente por la situación social. Básicamente es como el marco general de lo que ha pasado. Entonces, en Ciencia Expo le organizaron un meeting. Sí, Juan, dime. Bueno, quiero decirles que después de la firma de la paz hay 386 asesinatos de líderes cívicos, 52 obedecen a lo que lleva Duque en 100 días de gobierno, que eso es lo que lleva, casi 2 por día. Bien, es nada más acotar y poner en relación lo que hemos venido trabajando aquí en la estación, que de alguna manera decirle al público no es nada más una sola posición. Tuvimos la visita de Gloria Bernal, abogada que ha estado en Colombia trabajando varios años en la implementación de la justicia emergente, la justicia que se da para ver cuál va a ser la implantación de estos acuerdos, y coincide precisamente con que no es nada más escuchar a la víctima, sino el proceso que implica la desmovilización, la resarcir de los daños y todo esto, y que se enfrentan precisamente a esta política de los nuevos gobiernos y tiene implicaciones extranacionales. Tiene la corriente migrante que se ha estado provocando,
tiene su, vamos a decir, otra de sus expresiones en la gran caravana que está pasando por México, tiene el desplazamiento en las tierras altas de Honduras, tiene el conflicto que se relaciona con la criminalidad organizada en Guatemala, los maras, y bueno, todo esto está orquestado y bien es decirle a nuestro público que puedan acceder a los videos que estamos haciendo de las emisiones y todo esto para que vean que el contexto no es nada más una información mediática escandalosa, sino análisis profundos y experiencias testimoniales sobre estas experiencias. Así es que, bueno, yo creo que vale la pena la observación, Edilberto, y sobre todo que los que hemos vivido el proceso del refugio, porque se da muy condicionado también a los acuerdos entre gobiernos y que nos hacen pasar, si no vamos a decir, un purgatorio para probar lo que hemos hecho, sí implica un proceso que nos marginaliza de todo tipo de corriente migratoria diferente. Sí, bueno, quiero decirte también algo de historia, porque las guerrillas en Colombia le han hecho creer a la gente hoy en día, esta ultraderecha diría yo, que todos los males que suceden en Colombia y todos los males del país obedece a que la insurgencia nació. Pero se les olvida en la historia, en los años 40, que no existía la insurgencia en Colombia, habían dos partidos políticos tradicionales, que son los mismos de hoy en día, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los conservadores siempre han sido minoría, o eran minoría también en esa época, pero estaban en el poder, y usaron el poder para reprimir y empezaron a asesinar campesinos por el solo hecho de ser liberales. Y en esa purga que se llevó en los años 40, al comienzo de los 50, asesinaron cerca de 400,000 campesinos liberales. Y esto hizo que los campesinos se armaran y empezaran a defenderse, normal. Y vino el famoso asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era uno de los hombres que venía denunciando estos hechos. Hay algo muy conocido que se llama la oración por la paz. Y él le dice al gobierno colombiano conservador en esa época, por favor, paren de asesinar, paren de matar. No tienen por qué matar a campesinos por el solo hecho de que sean liberales. Se le apropiaban de la tierra, los expulsaban de sus tierras. Simplemente los campesinos se armaron, se empezaron a defender. Inicialmente fueron guerrillas liberales. Después los liberales hicieron el famoso Pacto del Frente Nacional, que fue una dictadura disfrazada de 16 años, donde 4 años gobernaban los liberales, 4 años los conservadores, y lo ampliaron en un lapso de 16 años, supuestamente para apaciguar el país. Los campesinos ya armados y haciendo uso de su derecho a la defensa, pues simplemente cambiaron de bando, se declararon comunistas y nacieron las guerrillas, que son las que conocemos hoy en día en Colombia. Bien, yo le voy a pedir a Andrea que si tienes alguna pregunta que necesite, que creas tú que necesite saber las personas, los estudiantes, las comunidades de jóvenes que no vivieron este proceso de manera directa, pero que de alguna manera en tu organización, en la Mesón por la Paz, implica el conocer esta parte de la historia y construir una memoria. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué inquietudes hay? ¿Qué posible pregunta podría cursarse aquí a Edilberto? Bueno, primero es realmente necesario que la gente sepa que hay una persecución sistemática del movimiento social en Colombia, que a los líderes sociales los persiguen, los estigmatizan y los asesinan en Colombia. Como Edilberto decía, ya son más de 360 asesinatos. 386 asesinados, líderes sociales y el gobierno simplemente no reconoce estos asesinatos como asesinatos que son sistemáticos y tienen fines puntuales, que es continuar la exterminación del movimiento social en Colombia, como pasó con la Unión Patriótica, que muchos conocen, movimiento político en Colombia donde todos sus militantes, gran parte de sus militantes fueron asesinados.
Para retomar un poco el tema que Ediberto nos venía a contar, entonces, bueno, ya dimos un poco un contexto sobre lo que fue la guerra en Colombia, que no ha terminado, que es una guerra que lleva más de 50 años, que ha dejado más muertos que las dictaduras de Chile y que las dictaduras de Brasil o que cualquier otra dictadura en América Latina, pero que no se ha reconocido como tal. Entonces el presidente Duque venía justamente a hablar de paz, una paz que ellos no firmaron, una paz que firmó el gobierno precedente de Juan Manuel Santos y una paz que su partido nunca defendió. Cuéntanos, Edilberto, entonces, ¿cómo fue primero para que la gente sepa aquí en Francia el meeting que ustedes realizaron? Tú participaste No. en el encuentro que hubo en la mañana en Sciences Po, vale, listo. Pero entonces cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia. Primero que todo, ¿cuál era tu objetivo de ir a la UNESCO a escuchar a Iván Duque? Ya que tú lo conoces y conoces su partido político, Claro. cuéntanos un poco cuál era tu objetivo de ir allá y cuáles fueron los hechos pues, que sucedieron a tu entrada a la UNESCO. Bueno, a ver, Duque venía a contarnos su modelo de gobierno que lo ha titulado la economía naranja. Es una nueva expresión de la economía que busca que todo lo que es referente a las expresiones populares, artísticas y culturales se generen ya como negocio. En el fondo es eso. Es decirle a la gente que todos los trabajadores de la cultura y el arte pueden participar en política y desde esas ópticas, desde esas visiones, establecer movimientos de negocio que sirvan también para desarrollar las sociedades y toda esa cosa. Entonces le pusieron el nombre de la economía naranja, ¿ya? Pienso muy personal, mi opinión personal, pienso que eso es la inyección del capitalismo de llenar a las comunidades de alienación. Por ejemplo, Duque ama mucho a Maluma. Maluma es un artista colombiano, xenófobo, machista, sus letras vilipulean a la mujer, sí, pero él ama eso, ¿ya? Entonces, en Colombia los periodistas le botaban corriente a Duque mientras cogían a Gustavo Petro y le preguntaban por qué usaba zapatos que valían 200 euros. A la Duque, que es de la derecha, entonces le preguntaban por canciones de rock. ¿Ay, usted conoce esta canción de rock? ¿Ves? Iván Duque estuvo en la campaña, en América Latina es muy conocido hoy el caso de Odebrecht, ¿ya? Odebrecht llegó a Colombia por Álvaro Uribe Vélez. A finales de su gobierno, él metió con sus hijos y tal en negocios torcidos a Odebrecht en Colombia. Y para financiar las campañas, que te digo otra cosa, también le aclaro a la comunidad, Santos fue el que nos dijo Uribe para que votáramos por él. Después dijo que era un traidor porque hizo la paz, pero es lo mismo, ¿no? Es el mismo gobierno, tienen el mismo sistema, el mismo modelo económico, todo igualito, las mismas reformas administrativas, el mismo modelo para negociar, el extractivismo, la explotación del petróleo, los impuestos, todo es lo mismo, ¿ya? Lo único que no era lo mismo para ellos era la paz, pero el resto todo era igual. Entonces, y fue el que nos dijo Uribe para que votáramos por él. Y nosotros votamos por Santos por la paz, no más por eso. Claro, eso fue bastante cuestionado durante el primer gobierno, el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Y justamente te pregunto, Edilberto, ¿esto era lo que tú querías expresar allá en la UNESCO? ¿Había un espacio de palabras? ¿Había un espacio para poder interactuar con los presidentes? Fui a la UNESCO como, yo soy empresario aquí también y como soy músico, te lo dije, yo quería conocer eso, quería saber eso. Y también tengo que reconocer, porque uno tiene que ser honesto, si había la posibilidad de intercambiar ideas, porque yo soy de los que creo que el mundo lo construimos es intercambiando ideas, opiniones. Yo soy un gestor de paz. Yo quiero tender puentes porque pienso que las sociedades tenemos que construirlas a partir de la diferencia, a partir de los desacuerdos. Tú te pones de acuerdo es con los enemigos, tú haces la paz con tu enemigo. Con los amigos andamos chéveres, cogidos de la mano, cantando y compartiendo nuestras vidas y nuestras cosas. Pero con el enemigo tú haces la paz, ¿ya? Entonces, desde esas orillas, nosotros también podemos construir. Y yo iba a eso, ¿ya? Yo he sido yo he sido un confrontador de las ideas y sobre todo en política en mi país,
porque yo pienso que es de la única manera que nosotros podemos hacer pedagogía para que el pueblo comprenda y entienda cómo construimos país, ¿ya? Colombia es uno de los países más conservadores del planeta y diría que de América Latina. Es la democracia más antigua de América Latina, pero es la más asesina. Tú lo decías ahora. Siendo la democracia más antigua de América Latina, es la más asesina. Ha triplicado y cuatriplicado todos los asesinatos y las muertes y la violencia que nos han dado las grandes dictaduras en América Latina. Entonces, eso es incomprensible. Y para eso hay que hacer pedagogía. Nos enseñaron a vivir en medio de toda esta barbarie y para el colombiano del común eso lo ve como normal. Yo creo que también es acostumbrarnos a esa violencia, es acostumbrarnos, lo vivimos en México y lo vivimos de una manera también muy, muy fuerte. Ahora bien, lo que tratamos de hacer es comprender este fenómeno desde sus orígenes históricos, comprender este fenómeno desde su factibilidad actual y bueno, el hecho de vivir en violencia tiene verdaderamente consecuencias sociales muy graves. Voy a poner nada más 2 minutos del testimonio que nos vino a dar la abogada colombiana Gloria Bernal para que veamos que la victimización no es una posición política, sino un fenómeno de afectación a todo el tejido social. Voy a dejar esa introducción para darles un ambiente más global a nuestro público. No es venir a pasar nada más mi posición o el movimiento que estamos haciendo, sino de darle todos los elementos informativos posibles a las personas para que, en primer lugar, hagamos contrainformación a los grandes medios. Veamos cuál es la realidad y podamos nosotros tener una interpretación de todas nuestras realidades globales. Corre y con esto, pues decirle a nuestro público que seguimos en el 106.3 del FM, Radiofrecuencia París Pluriel, Emisión Américas, y que hemos venido tocando nuestras realidades desde diferentes visiones y puntos de vista, y que aquí precisamente una de las libertades de micrófono que se tienen en esta estación es darle cabida a todas estas expresiones. Corre. Nos acompañan en este momento. Alguien me preguntó qué es lo más fuerte que usted escuchó en las versiones de los paramilitares en Colombia. Eso me lo preguntaron en Frankfurt, en la Universidad de Berlín. Y la verdad que lo más fuerte que yo escuché es lo siguiente. Il est parti aujourd'hui dans un village éloigné. Elle l'appelle depuis la profondeur de ses rêves. En l'absence de son mari, son désir ose avec lui ses plus étranges fantasmes. Sur la route, des hommes armés l'arrêtent. Par abus de pouvoir, ils l'interrogent. Lui, indigné, ne répond pas, résiste à leur omnipotence. En fouillant son véhicule, il découvre qu'il est évangéliste et aussi le nom du village où il se rend. Il l'accuse d'être l'homme qui, la nuit dernière, a lapidé la statue de la Vierge de ce village. Un des hommes apporte une corde à nœud, prend le pied de l'évangéliste et arque sa chaussure. C'est la même, c'est lui. On lui met un pistolet sur... Bueno, pues todo esto, todos estos testimonios desde el arte nos dan parte de la visión que cada uno puede tener, de esa individualidad que se contextualiza en el grupo, en la sociedad. Voy a pedirle entonces ya que, como decimos nosotros, nos tire ya en caliente el evento que vivió aquí nuestro compañero, pues seguimos en esta corriente. Por favor, la voz para ustedes. Vale, listo. Entonces, Edilberto, cuéntanos un poco cómo fue la situación y cuál fue el contexto. Bueno, el contexto ya un poco lo conocemos. ¿Cuál fue la situación un poco puntual que se dio en la UNESCO cuando tú ya habías entrado a escuchar la charla que estaba a cargo del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez? Bueno, sí, mira, en concreto, ¿qué fue? Entramos, todo en regla, pasamos los filtros, toda la cosa y estábamos en el interior del auditorio
cuando noté que empezaron a sacar personas que habían hablado conmigo al comienzo, personas que yo no conocía, las vi ahí. Sacaron 2, 3, muy amablemente. Yo estaba tomando notas, preparándome para pues si había el momento de la confrontación, hacerlo. Cuando vi que otra persona de las que habló conmigo se paró y empezó a protestar porque lo iban a expulsar de la sala, sin ningún argumento. Otra persona que estaba al lado mío, una comerciante colombiana muy reconocida aquí en París, doña Carmen, se paró y exigió respeto por esa persona y dijo que sí, que esa persona se podía quedar, era colombiano y tal. Y cuando yo vi, ya me habían pedido a mí mi nombre, ya me habían dicho que yo no estaba en las listas. Sin preguntarme mi nombre, me dijeron, mire, es que usted no aparece en las listas mías. Y yo dije, ¿usted cómo sabe quién soy yo? Usted no me ha preguntado quién soy yo, nada. Entonces yo dije, me van a sacar, nos van a sacar de aquí, no sé por qué. Cuando vi que cargaron a Freddy Antonio, así llama, es un economista, un doctorado aquí, es un consultor internacional. Y lo sacaron a empellones de allá. Y cuando dijo que vinieron por mí, les pregunté por qué. Les dije, soy ciudadano francés, yo tengo derecho a estar aquí. Antes había dicho que el consulado y la embajada, por favor, den una explicación por qué están permitiendo que a la gente la saquen de esa manera, ¿no? Es que si nos piden que nos retiremos, nosotros nos vamos, si nos dan una justificación. Pero no, sin ninguna justificación, nos sacaron de ahí a patadas. Y una vez fuera, nos amenazaban con que nos iban a entregar a la gendarmería. Yo le dije a la persona que me llevaba, pues a la gendarmería le van a tener que explicar por qué nos sacan así, ¿no? Porque ni grité abajos, ni improperios, ni fui grosero, ni acusé a nadie. Simplemente dije que por qué nos iban a sacar y pedí que mis papeles, que me los tiraron al piso y todo, me los recogieran. Cuando salimos me dijo que no, que era una orden del cuerpo diplomático colombiano aquí en París, que había dicho que nos tenían que sacar de la sala. Y ellos simplemente cumplieron órdenes. Afuera, nos dejaron afuera. Eso de la gendarmería que iba a venir por nosotros fue mentira. Lo que sí hicieron fue pasar la alarma a la policía, porque afuera, en la puerta principal, había un meeting que estaban organizando los y las colombianas que no dejaron ingresar. Entonces empezaron a protestar y a pedir explicación de por qué les habían negado el acceso. Y como se dieron cuenta que estaban sacando gente a la fuerza en el interior, pues simplemente empezaron a protestar. Vino la policía, nos prestó una seguridad, pero la cosa terminó así simple. Quiero sí aclarar que fue un acto de exclusión, un acto de temor de parte del gobierno colombiano de confrontar argumentos de ciudadanos y ciudadanas que nos encontramos en el exterior. Y rápidamente, Dilberto, antes de terminar nuestro programa, bueno, el programa de Juan, quiero preguntarte cuáles son las acciones que han tomado hasta el momento rápidamente para denunciar esta situación. No, a ver, eso es viral ya en el mundo. El mundo entero sabe que el gobierno colombiano, en el templo supuestamente del encuentro de la concordia, de la amistad, de la alegría y de las artes, como es la UNESCO, expulsaron a unos colombianos por el solo hecho de pertenecer a la otra orilla. Yo pienso que a mí me sacaron justamente porque saben que yo soy un militante en este momento de la Colombia Humana, que es el partido que le está haciendo oposición al gobierno Duque en Colombia. Y a las personas que sacaron, que no son militantes del partido, porque no lo son, ellos lo han expresado públicamente, simplemente las sacaron porque la vieron hablando conmigo y las asociaron de una vez. O sea que sí es cierto que hay listas negras, que hay señalamientos, que hay persecución, que en Colombia asesinan por pensar diferente, que en Colombia desaparecen por pensar diferente, y que eso lo están exportando. O sea, a través de los consulados y los cuerpos diplomáticos en el mundo, nos están señalando a los y las colombianas que nos encontramos por fuera. ¿Con qué objetivo? Bueno, ya lo explicarán. Las explicaciones normales se le han pedido a la UNESCO, a la embajada, todo, y ellos se van a lavar las manos los unos con los otros, ¿no? Yo cumplí órdenes, el otro dirá que él no hizo eso porque ya me lo dijo el consulado. Yo ya tuve una reunión con la cónsul, pero abiertamente le dije, mire, aquí no es matriz,
Esto es la vida real, y la vida real es que nos señalaron y nos sacaron por pensar diferente. Ahora, nosotros no quedamos mal. Yo no le grité asesino al presidente como lo hicieron en la mañana. Y los que nos expulsaron de la UNESCO, ninguno gritó ni un viva ni un abajo. No. Simplemente desde lo humano, desde lo civilizado, pedíamos que nos explicaran por qué nos iban a sacar. Bueno, para todos los oyentes, entonces pueden encontrar en las redes sociales los videos que se filmaron en la mañana en Sciences Po y también en la UNESCO en cuanto a las reacciones del presidente Iván Duque Márquez y su visita a París. También pueden encontrar varios artículos que ya han salido en las redes que hablan justamente del tema. Y bueno, pues quisiera aclararte una cosa, Alberto, antes de cerrar el programa, es que justamente es eso, en la mañana, yo que estuve presente en Sciences Po, los muchachos que gritaron a Iván Duque en ningún momento le dijeron asesino. Sí le dijeron que el gobierno era un gobierno paramilitar que perseguía y asesinaba, y él se sintió justamente inmiscuido en esto y dijo, no me llamen asesino, pero en ningún momento esa palabra se mencionó. Muchísimas gracias a todos, y antes de irnos les recuerdo este 22 de noviembre a las 17:30 en 35 Rue de Colonel Rosanov, donc la exposición de Corps et d'Esprit. Y también les recuerdo la cita que tienen este 24 de noviembre a las 17:30, este 24 de noviembre desde las 11 de la mañana a la Parole Errante, Rue de Wenger et Metro Croix de Chavaux, para el evento Encuentro pour la vie et pour la paix. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, donc avant de finaliser cette émission, donc on vous rappelle les deux rendez-vous avec l'art et avec aussi la solidarité latino-américaine. Donc l'exposition des corps et d'esprit, le 22 novembre à 17h30, c'est le vernissage, 35 rue Colonel Rosanov. Et aussi la rencontre le 24 novembre à la Parole Errante, Métro Croix de Chavaux, de 11h du matin. La Maison pour la Paix vous invite à la rencontre pour la vie et pour la paix pour un grand front latinoaméricain. Por mi parte, Juanito Guanabacoa, estaremos la próxima semana. Agradeciendo a nuestras bellas invitadas, a nuestro compañero Edilberto, seguiremos la senda, terminaremos con música y despediremos Emisiones América desde el 106.3 del FM, Radio Frecuencia París Pluriel, www.rfpp.net, y nos quedamos en espera de nuestro amigo Stefan Nino para la emisión de Kalash Horaire correspondiente este domingo 18. Muchísimas gracias todo el público, muchísimas gracias a la mesa, y estamos Emisiones América.